Buenas noches. Bienvenidos a la charla. Mi nombre es Franco Barraza Latorre. Soy kinesiólogo, profesor de Educación Física y Salud, coach del Centro de Entrenamiento de Alemana Sport, perteneciente a la Clínica Alemana. Le damos la bienvenida a esta charla, la cual lleva por nombre La recuperación en el entrenamiento. Sean todos bienvenidos, espero que disfruten y cualquier duda, cualquier consulta, estamos disponibles. Para comenzar a hablar acerca de la recuperación en el entrenamiento, es una pregunta importantísima. Normalmente es un tópico o es un elemento que no tiene una gran connotación, no era tan importante o no era tan nombrada en tiempos antiguos, y se le da una vuelta en qué me podría ayudar recuperarme bien de cara a mi entrenamiento, de cara a las competencias, independiente del mundo del entrenamiento al cual yo me dedique, desde el alto rendimiento hasta el deporte amateur, al deporte por salud, a todos. ¿Qué tan importante es poder recuperarme en lo que respecta a mi performance? Eso es lo que vamos a ir conversando el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a todos. ¿Qué es la recuperación? Ahora vamos a ir hablando un poquitito de manera general. Cabe destacar que todo comienza desde una fatiga física inducida a través de un estímulo que puede ser un entrenamiento, una competencia, un partido de X deporte, el estímulo como tal. Esa es la fatiga física inducida. Es un proceso multifacético, ya que puede ser físico o psicológico. Existe el estrés, existe la fatiga como tal, existen los dolores musculares, existe el cansancio, y vamos a ir trabajando todas las estrategias que se pueden ir jugando. Cabe destacar que aquí cada profesional tomará sus decisiones dependiendo de la evidencia, las corrientes que siga, sus conocimientos y también sus decisiones. Pero lo más importante de todo es la percepción de nuestros deportistas, como les venía diciendo, independiente de la cantidad de competencias que tengan, de a lo que se dediquen, lo que sea. Entonces, como les decía, es un proceso multifacético. También tenemos distintos enfoques, ya que normalmente se piensa o se pensaba que la recuperación es un proceso pasivo. Me siento cansado, estoy estresado, me acuesto, duermo. No solamente es eso. Ahora sí tiene una especial importancia el tema del sueño, es una estrategia importantísima la calidad y la cantidad del sueño, pero también tenemos un enfoque activo, que significa poder entablar, poder utilizar diversos instrumentos para poder recuperar, para poder optimizar este proceso. Y también tenemos diversos métodos y estrategias, como les venía comentando. Tecnología, toma de decisiones del coach, del equipo médico, del equipo técnico de cada deportista o equipo, persona, paciente, independiente cuál sea su enfoque para esta recuperación. Importantísimo hablar de lo más grande que existe, que es el movimiento. A eso nos dedicamos los kinesiólogos, los entrenadores, coach y todos los médicos deportólogos y todo el equipo de salud. El movimiento es la acción de un sistema fisiológico que conduce a la movilidad del cuerpo en su totalidad o de sus partes integrantes. Todo lo estudiamos a través del movimiento. Pueden haber movimientos más económicos, movimientos estratégicos, todo respecta y todo es englobado por el movimiento. Tema importante también es hablar del estrés. El estrés no solamente es el que todos tenemos en mente, que es el cansancio laboral, el cansancio físico, ya que tenemos diversas formas de poder captarlo o diversas formas de que se genere el estrés, ya que es un síndrome que compone de todos los cambios en el sistema biológico. Existe el estrés del medio ambiente. Les voy a poner un ejemplo. Este fin de semana se cambia el horario. Hay gente que va a competir el fin de semana y eso es un estrés, ya que nos demoramos 72 horas aproximadamente, dependiendo de la bibliografía a la cual nos apoyemos, pero aproximadamente nos demoramos 72 horas en poder adaptarnos a este cambio de horario, el cual es una hora, pero sí, para poder tener una performance ideal o una performance óptima, es un proceso para poder llevar a cabo este cambio. También tenemos un estrés social psicológico. Mi grupo de compañeros, mi equipo técnico, mi staff, mis compañeros de entrenamiento,
ya que todo eso puede generar un estrés positivo, o sea, un estrés negativo en este caso, si es que no tengo un grupo cerrado o no estoy motivado para poder generar un entrenamiento, eso ya sería un estrés. El bioquímico y psicológico. El área psicológica es importantísima, es elemental, ya que, por ejemplo, tenemos algún tipo de deportista que realiza X competencia, que puede ingerir alguna sustancia ilícita, alguna bebida alcohólica, alguna comida rica en nutrientes, los cuales no son parte de la dieta generada por su nutricionista o por su staff, y va a tener cambios negativos, un estrés negativo debido a su perfil bioquímico, su alimentación, su ingerir sustancias prohibidas, etcétera. Y uno que se ve bastante, que es el anatómico estructural. El estrés anatómico estructural, les doy un ejemplo bastante práctico. Una lesión X que lleve 5 o 6 meses, el estrés va a jugar distintos roles, ya que, por ejemplo, una lesión que tiene 6 meses de recuperación, primero apenas pasa, tengo un estrés para poder comenzar lo más luego posible con mi proceso de rehabilitación, con mi kinesioterapia, con mi entrenamiento colateral al tratamiento kinesiológico. También en la mitad del tratamiento hay un estrés importante porque llevo la mitad del camino, me falta mucho aún por recuperar y eso también genera un estrés y ya el estrés, como se le dice más, uno de los que más sucede es cuando estoy cercano a mi alta, pero aún no estoy autorizado. Entonces ese es el estrés ya anatómico y estructural. Vamos a hablar un poquitito del síndrome de adaptación general, de la supercompensación, de qué tipo de estímulos debo generar, ya que así como una ecuación de entrenamiento para poder llevar a cabo una supercompensación, para poder tener una ganancia física, es mi estímulo más una óptima recuperación va a ser igual a un óptimo proceso de entrenamiento. Yo lo que entreno debo recuperarlo, ¿ya? Nada, todo lo que se puede entrenar se puede recuperar. Y eso es un dicho bastante importante que se dice en nuestro sistema de entrenamiento, ya que si genera un estímulo o un estrés igual sin el tiempo de recuperación, voy a tener una disminución en mi desempeño, voy a tener una alteración en mi comportamiento, voy a generar un estrés, por ende es muy probable que se pueda dar una lesión de diversa gravedad, pero es mucho más probable, a diferencia o en comparación, si genero un estrés, tengo un tiempo de recuperación, adaptación a esta carga, y luego de eso me preparo para poder generar un nuevo estímulo. Aquí les hablo de la triada o del ciclo de recuperación de Mark Verstegen, que es el trabajo más descanso es igual al éxito. A la larga es, en palabras, lo que les mostraba recién en la ecuación o en la comentario de la supercompensación, que si yo genero un estrés y me recupero de manera óptima en base a ese estrés, voy a tener un objetivo mucho más depurado y voy a poder cuantificar y voy a poder dosificar mejor la carga. O sea, esta ecuación es una buena dosificación y la que genera el estrés repetitivo en disminución del desempeño, a la larga me genera una alteración de mi desempeño. Como les venía diciendo, la regeneración arma distintas variables o tiene muchos ítems en juego. Tenemos el sueño, calidad y cantidad. Más adelante voy a hablar del sueño. La alimentación. Es importantísimo qué comer, cuánto comer. Ahí claramente el equipo de nutrición de cada deportista, el nutricionista, el nutriólogo de cada persona que entrena para su salud es importantísimo, ya que el tener un programa, como dicen varios conocidos de la clínica, varios amigos que trabajan ahí, no es la dieta, es un programa o es una forma de vivir, ¿ya? La hidratación. Es clave poder hidratarme de manera óptima. También lo que respecta al estrés, eso ya se los conversé, estos 4 tipos de estrés, cómo voy yo jugando contra ellos. La edad, en el alto rendimiento por sobre todo, se nota un cambio
en los periodos de regeneración, en cuánto tiempo debo regenerar. Por eso es muy importante ir conociendo nuestro cuerpo, porque así podemos mantenernos en el nivel óptimo durante mucho tiempo. Los métodos de recuperación activa. Vamos a hablar de los diversos métodos. Y el tema de la genética es importantísimo, eso no lo podemos negar. Y también temas como la ocupación. ¿Qué significa la ocupación? Deportistas que deben estar mucho tiempo sentados, deportistas que tienen que estar mucho tiempo caminando, deportistas que se deben levantar sí o sí muy temprano o que se deben levantar muy tarde. Va a depender mucho con el tipo de vida. Bueno, ¿se podrá objetivar o cuantificar el cansancio o el estrés con algún elemento? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, aquí hay un consenso importantísimo, el cual hay distintas variables. Yo al final obviamente les voy a dar mi opinión, pero tenemos distintas opciones. Pueden ser tomar las frecuencias post ejercicio de entrenamiento e ir estudiando cómo van variando y generar un perfil de cada deportista e ir viendo. A la larga, lo más importante de esta charla es el contacto con el deportista, que ustedes, en la percepción del coach, la percepción del kinesiólogo, del equipo, del staff técnico, que puedan tener una comunicación óptima y que sientan cuando el deportista está muy cansado o está agotado o está muy bien y necesita más de estímulo. Eso es importante, ese tacto, el cual de equipo, esa comunicación de equipo que se pueda dar. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, ir midiendo el lactato en sangre, el cortisol salival, la creatinquinasa. Como les decía, lo más importante, lejos es la percepción del atleta, para mi opinión, ya que perfectamente se le puede hacer una escala de evaluación analógica cada día que llega a entrenar, post partido, post entrenamiento, pre partido y pre entrenamiento, cómo se siente, cómo durmió, eh, cómo se sintió esta semana, se siente cansado, no se siente cansado, etc. Luego tenemos distintos tipos de escalas. Recovery Stress Questionnaire, la Rating of Fatigue Scale, etcétera, las cuales en este consenso también las indica, las cuales tienen distintas variables, en donde el deportista va respondiendo distintas preguntas en 5 o distintos ítems. En lo que respecta a la planificación del programa de entrenamiento, tenemos distintas formas de ir abarcando la fase de recuperación. Tenemos que tener clara la naturaleza del deporte y el perfil de deportista. Cada deportista de cualquier ámbito, cada persona, es un universo y esto va a depender de sus fortalezas, sus debilidades, sus objetivos, el plan de entrenamiento y su monitorización. En lo que respecta a las variables del entrenamiento, claro está el volumen, la intensidad, la frecuencia, la dosificación, la variabilidad del entrenamiento, pero el día de hoy nos vamos a fijar o le vamos a dar un énfasis ya más protagónico a lo que respecta a la recuperación. Aquí quiero comentarles y conversarles acerca de la diferencia o de lo que nosotros creemos de la sobrecarga versus el sobreentrenamiento. La sobrecarga es lo que busca el kinesiólogo, busca el entrenador, es el estímulo, bien dosificado, claramente. Eso es lo que yo voy buscando. Pero ¿qué es lo que yo quiero evitar? Como les decía, la ecuación mal realizada es igual a sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento de por sí es una disminución de la performance de la persona, es una probabilidad altísima de lesión, es una mala programación del equipo técnico, una mala programación del deportista como tal, por ABC motivo. Entonces, a la larga, como se los venía comentando, lo importante es buscar la sobrecarga y no el sobreentrenamiento. Bueno, aquí les comento un poquitito del tiempo en recuperar que tiene cada estructura o cada fase. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, el lactato en sangre y la temperatura corporal demora minutos en volver a su homeostasis o en volver a sus niveles. La función cognitiva y el consumo de oxígeno demora horas. La creatinquinasa circundante, el daño muscular y el glicógeno muscular se demora días. La función muscular y la coordinación neuromuscular se demora semanas. Y si ya generamos un daño a nivel de la musculatura, de la estructura como tal, puede llegar a demorar meses. Así que por ende es importante una buena dosificación en el entrenamiento, ya que si no lo logramos,
vamos a generar este síndrome del sobreentrenamiento y nos va a afectar en nuestro macrociclo de entrenamiento, en las competencias posibles, en los objetivos trazados por el equipo técnico. El famoso dolor muscular de aparición tardía, o como se le llama en España, las famosas agujetas, que se le dice. Esto es producto del entrenamiento, producto de un esfuerzo, normalmente de contracciones excéntricas, pero no necesariamente deben ser solo aquellos tipos de contracciones. Pueden durar desde 24, 48 hasta 72 horas, y es cuando los esfuerzos son submáximos y generan este tipo de dolencia, de molestia en el deportista, o cuando es el famoso dolor de cuando una persona después de bastante tiempo sin entrenar, vuelve a entrenar, realiza una sesión de entrenamiento y al otro día, como el famoso no me puedo mover, estoy muy cansado, estos son los dolores musculares de aparición tardía. Vamos a hablar ahora acerca de métodos de recuperación. Claramente es un pool de métodos previamente seleccionados. Vamos a hablar de la crioterapia, la inmersión, los baños de frío, contraste, el masaje deportivo, automasaje y sus diferentes formas de uso, en donde yo puedo generar automasaje, cómo puedo hacer, necesariamente tengo que tener artículos carísimos o en mi casa puedo hacer alguna estrategia. Vamos a hablar un poquitito de la controversia de la flexibilidad, si es mejor estática, si es mejor dinámica, en qué momento, sirve para recuperar, no sirve para recuperar. El sueño, importantísimo, y ejercicios y los ejercicios cardiovasculares de baja exigencia, de baja o media exigencia para producir un descanso activo. Estos como métodos de recuperación activa. Hablando un poquitito de la crioterapia, la inmersión en agua fría y el contraste, cabe destacar que la literatura y la evidencia aún busca, valga la redundancia, evidencia clara, evidencia dura, las cuales generan un protocolo como tal. Hay bastantes formas de uso, bastantes formas de protocolos, dependiendo del deporte, dependiendo de la percepción del deportista también. Recuerden que eso es lo más importante. Acá habla que la inmersión en agua fría tiene un mejor efecto que la recuperación pasiva en el manejo del dolor, disminuye en un 25 al 30% la cantidad o la percepción del DOMS por parte del deportista. La temperatura se habla de 11 a 15 grados Celsius. También se habla mucho del 6 a 8 grados Celsius, pero esas son el baño de frío como tal. Estas son inmersiones dependiendo el tiempo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo en tratamiento? Es la principal controversia. Hay estudios que son revisiones sistemáticas con metaanálisis que van poniendo en contraste los tiempos en tratamiento, si es 1 minuto, si son 2 minutos, si son 30 segundos, depende mucho del deportista, de cada deporte, de cuánto tiempo tengas, de la realidad del equipo técnico del cual uno sea parte. Eso siempre hay que tenerlo claro. Cuando hablamos de las terapias de contraste, tenemos los fundamentos, tenemos los beneficios del frío y beneficios del calor. Tenemos que ayudar a presión hidrostática. Tenemos que el agua caliente aumenta la temperatura corporal de los tejidos superficiales, aumenta el flujo sanguíneo, favorece este flujo, optimizaría la flexibilidad muscular, reduce los espasmos, esto sí está claro, y aumenta el exudado inflamatorio. Por eso también hay que tener bastante cuidado y ser muy estratégico al momento de tomar estas decisiones. El agua fría disminuye la temperatura corporal, vasoconstricción, reducción de la inflamación del dolor. Se habla de cuánto podría disminuir los dolores musculares, también se habla de cuánto disminuye el dolor por fatiga. Entonces, cuando se dicen el baño de contraste, se dice 1 a 2 minutos de frío, después 1 a 2 minutos de calor, y esto desde 1 a 4 repeticiones. Eso es lo que apoya la evidencia. ¿Cuándo hacer 1? ¿Cuándo hacer 4 repeticiones? Dependiendo de la realidad, dependiendo de cómo se trabaje y también dependiendo de la corriente que cada equipo técnico, cada entrenador, cada kinesiólogo siga. Bueno, hay inmersiones locales o totales, por ejemplo, de una extremidad inferior, de brazo o de cuerpo completo. Ya cuando se finaliza con frío se habla de una recuperación más agresiva. ¿Por qué? Por el tema del golpe de temperatura.
y cuando finalizas con calor, das una relajación. Por dar un ejemplo, cuando finalizo con frío es cuando sé que viene un nuevo estímulo, y si ya no tengo otro estímulo y quiero ir hacia la recuperación como tal, sin una nueva competencia en el día, por ejemplo, finalizo con calor. Bueno, ¿en qué beneficia esto que le estoy conversando? En que disminuyo el tiempo de recuperación, hay una remoción de desechos metabólicos y ayudo a reducir el edema. Por ende, le facilito al deportista su proceso de recuperación, trabajo la recuperación activa, genero esta dosificación de trabajo para poder optimizar su rendimiento. A la larga, independiente del deporte, de la persona en su casa, lo que sea, el objetivo como tal es optimizar la función del deportista, de la persona, y favorecer el objetivo que tenga cada equipo. Bueno, la inmersión o los baños de contraste de agua fría y agua caliente, ¿qué es lo que vamos a ver? El alcance del tratamiento, la temperatura corporal. ¿En cuánto cambiaría? Normalmente la temperatura corporal solamente a nivel periférico. La eliminación de desechos metabólicos sí ayuda. La percepción del deportista es lo más importante, y el comportamiento del lactato y los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos? Los que les venía comentando anteriormente. Se dice de a 1 a 2 minutos en cada temperatura, puedes hacer de 1 a 4 repeticiones, dependiendo también si es local, si es cuerpo completo, de cuántas personas tú cuentas también. Vamos a hablar un poquitito acerca de la compresión neumática. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué es lo que puedo lograr? ¿Qué son estas famosas botitas que usan los deportistas? Se ven bastante hoy en día en la televisión. Son unos pantalones, si se puede decir así, que utilizan o que abarcan toda mi extremidad inferior, y estos literalmente se inflan, toman presión. ¿Y a qué me ayudarían? Esta compresión, ya que tienen distintas cámaras, hay botas que tienen 4, 6 cámaras que van alternando las zonas de compresión, es que es una especie de ayuda y favorece el drenaje linfático, favorece el retorno venoso, favorece que... ¿Y dónde tienen más evidencia? En extremidad inferior. Hay botas de compresión que son también para zona media y para brazos, pero la evidencia donde más los apoya es para la extremidad inferior también, porque ahí se aloja la mayor cantidad o el mayor porcentaje de sangre venosa, la cual nosotros estaríamos favoreciendo y llevarla a su intercambio para poder trabajar una disminución en la inflamación, un aumento del flujo sanguíneo, optimización en el intercambio metabólico, aumentar incluso el rango de movimiento, mejorar y optimizar la función endotelial y el retorno venoso. Aquí un estudio bastante interesante que se hizo en ciclista me llamó mucho la atención debido a que se compara o se trabaja a través del lactato en sangre, y se van tomando estos números o poder cuantificar su fatiga. Tenemos que el grupo el grupo pasivo trabajó solamente elongación de isquiotibiales durante 20 minutos. El grupo activo trabajó bicicleta 20 minutos al 40% de su frecuencia cardíaca. Y el grupo de compresión neumática realizó un programa de 20 minutos de trabajo. Entonces, la recuperación pasiva fue el que más tardó en recuperar, o el que menos disminuyó el lactato en sangre. Luego de eso, la recuperación activa junto con la compresión neumática fueron los que llevaron una disminución del lactato en sangre. Por ende, podríamos decir que las máquinas de compresión neumática disminuyen los niveles de lactato en sangre en relación a la recuperación pasiva. Obviamente también acá, como una conclusión, podríamos ver que también los trabajos activos o de trabajo cardiovascular de media intensidad o de baja intensidad incluso nos ayudarían también a trabajar nuestra recuperación activa. Bueno, la masoterapia. La masoterapia tiene distintos beneficios, distintas formas de trabajarlas también. Tenemos masajes de activación, masajes de relajación, masajes descontracturantes. Entonces va a depender bastante también de la decisión que tome cada profesional del área. Entonces tenemos que los beneficios: ayuda, disminuye la inflamación muscular, disminuye la ansiedad, mejora el humor y genera una relajación corporal. Hay una evidencia clara que indica que la masoterapia
genera un efecto placebo importante. Si este efecto placebo importante ayuda a mi deportista a sentirse mejor, es una gran herramienta que puedo llevar a cabo durante distintas sesiones de entrenamiento, distintas fases de mi macrociclo de entrenamiento, de mi recuperación kinesiológica. Y su fundamento es un cambio de la propiedad viscoelástico, aumento de la génesis mitocondrial, aumenta el flujo sanguíneo, genera angiogénesis y es un factor de crecimiento endotelial. Bueno, cuando hablábamos de los ejercicios, de los ejercicios inducidos para poder trabajar el tema de la fatiga, vemos que disminuye la percepción del dolor post-ejercicio y aumenta en el salto vertical. Alivia el dolor, reduce la inflamación y no afecta la función muscular. También disminuye el DOMS hasta 48 horas post-entrenamiento y no mejora la fuerza. Y disminuye la creatinquinasa cuando es administrado posterior al daño muscular o al estímulo. Bueno, a continuación voy a hablar del foam roller, del rodillo, del roll. Tiene bastante forma de decirlo. Es una herramienta cada vez más conocida, que tiene sus fundamentos, tiene distintas formas de trabajar. Aquí también me quiero detener un minutito para poder hablar. Tiene distintas formas de fabricación, incluso estrategias de dosificar, de administrar momentos, y la evidencia también es clara en ese sentido. Bueno, las zonas de aplicación del roll es netamente en zonas musculares, en el vientre muscular como tal, a favor de la dirección de las fibras. El tiempo, las repeticiones o la dosificación. Claramente eso es decisión de cada profesional del área. Lo que la evidencia indica que se puede trabajar por tiempo, por ejemplo, 40 segundos en cada zona, por repeticiones, normalmente entre 20, 15 repeticiones como mínimo. Normalmente no se aconseja o no aconsejo menos de eso, pero 20 repeticiones en cada zona está bien. Y la dosificación se trabaja en base a eso, eligiendo o tiempo o repeticiones. La intensidad o carga sobre el roll también va a depender debido a de qué material, qué tan denso es el material del roll, por ende, eso también yo lo voy a sentir, lo voy a percibir diferente en mis zonas musculares. ¿Cuál es el momento óptimo para su aplicación? Es una pregunta importante, ya que el roll se ha estudiado en post-entrenamiento, en pre-entrenamiento y en sesiones aisladas. Aún no existe una evidencia clara para poder indicar en qué zona es mejor, pero normalmente se apoya bastante como una estrategia de activación. Como una estrategia de activación pre-entreno, y también si lo quiero realizar post-entrenamiento, ayuda a disminuir el DOMS, pero la evidencia indica que su uso es aún más óptimo pre-entrenamiento. Su material de fabricación también es clave, ya que hay rolls de goma, hay rolls que son de espuma, pero de espuma mucho más densa. Hay rolls como el que aparece acá, que son los que se le llaman de activación. Créanme que se siente bastante al momento de pasar. Hay rolls planos, tienen distintos dibujos, por así decirlo, profundidades de material, formas de pasar. Y el tipo de foam roll. También tenemos, como aquí en el GIF, tenemos rolls con vibración y en distintas intensidades de vibración. Entonces, por ende, va a depender de cada deportista y de cada staff, de cada profesional del área, qué decisión tomo, por dónde paso el rol, pero normalmente lo que la evidencia más indica es pre y post entrenamiento. Los fundamentos: tenemos mecanorreceptores en la fascia, hay muchos receptores en la fascia. Ya muchos presentes en esta charla deben saber que la fascia entrega mucha información, es un material de nuestro cuerpo bastante rico en receptores que responden a fuerzas compresivas y tensiles. Entonces también genera una presión sobre el tejido y estimula al órgano tendinoso de Golgi, disminuyendo la tensión muscular. Por ende genera una inhibición autógena. Acá tenemos
en este GIF ejemplos de una aplicación de foam roller pre-entrenamiento, nos dice 2 series de 30 segundos en cada pasada. Y vamos a pasar por los isquios, por tibial anterior, por tríceps sural con carga en una extremidad y por la banda iliotibial. La banda iliotibial los invito a que la liberen porque normalmente está bastante comprimida, bastante adherida, y el momento en el cual nos acordamos de nuestra banda iliotibial o de nuestro tibial anterior es un poquitito complicado. Bueno, hablamos del masaje deportivo y sus diferentes herramientas. Estos últimos años han salido estos massage guns o pistolas de masajes de diferentes marcas, diferentes procedencias. La literatura falta un poquitito que los apoye con evidencia clara, pero como les venía diciendo a lo largo de toda la charla, lo más importante es la percepción del atleta, del deportista, de la persona, del paciente. Normalmente las personas reflejan o generan un feedback muy positivo de estos implementos, ya que generan o activación o recuperación dependiendo de cuál sea la velocidad de aplicación, de cuál sea la zona y de cuál sea el objetivo del profesional a cargo. Tenemos pistolas de masaje, como les dije, tenemos foam rollers con vibración, pistolas portables, que ya a la larga van generando diversas estrategias, los fabricantes, y tenemos estas famosas pelotitas de masaje. ¿Para qué me sirven estas pelotitas de masaje? Para liberar diferentes zonas. Se pueden pasar al igual que un roll, o también se pueden pasar, por ejemplo, por la fascia plantar. Al momento de liberar mi fascia plantar, aparte de sentir un placer bastante importante, normalmente esta fascia plantar está bastante adherida, está bastante complicada y por eso se generan las famosas fascitis. O sea, todos nos deberíamos preocupar y los invito a que se preocupen de su fascia plantar. No necesito tener esta pelotita de masaje. Ahí más adelante les voy a dar un par de tips de aplicación o de alternativas que ustedes pueden realizar con instrumentos de casa. Herramientas para uso domiciliario. Por ejemplo, para trabajar el manejo de tejido blando tenemos botellas de plástico o pelotitas de diferentes tamaños. ¿Para qué zona? Quizás no como un roll, pero sí como una pelotita de masaje para nuestra fascia plantar. Los invito a que puedan llenar de agüita una botella, ponerla al refrigerador, hacerla hielo o solamente con agua, o una pelota de tenis, que es más fácil aún. Entonces, de esa forma, me pongo de pie, la piso con mi planta del pie y... Ahí sí. Entonces la piso con mi planta del pie y voy a realizar repeticiones. Voy a realizar repeticiones, aproximadamente 20 repeticiones, 2 series en cada planta del pie, y los invito a que comparen su percepción post aplicación. También la temperatura, termoterapia con elementos de casa o crioterapia con bolsas de hielos de casa. Por ejemplo, cuando hablo de termoterapia con elementos de casa, los famosos guateros de semilla, los famosos guateros también, siempre con los pertinentes cuidados que tenga cada una de estas aplicaciones y los tiempos de aplicación también. O sea, si uso un guatero de semilla, si uso un guatero normal, de estos de goma, forrados en polar, tratar de que no sea una aplicación mayor a 15 minutos, que no sea un calor que genere molestia en la zona, al igual que con el frío. O sea, el frío que me duerme el lugar no lo recomendaría mucho, ¿ya? Y los baños, por ejemplo, pueden ser duchas con sus diferentes temperaturas. Puede ser ducha fría, ducha caliente, jugando también con este tipo de aplicaciones. Voy a hablar un poquitito del sueño, de cantidad y calidad del sueño. Acá quiero detenerme y quiero que le den mucha importancia, ya que díganme, o me hubiese encantado que me hubiesen podido decir cuántas personas dormimos o pre-dormir generamos esta imagen. Yo creo que la gran mayoría. Es dependiente de la luna que se pueda generar en el iPhone, del modo nocturno, igualmente altera y no va a ser óptimo ya mi calidad del sueño. Entonces la cantidad de horas de día o semana para una persona
para nosotros como seres humanos, debiésemos dormir mínimo 6 horas al día, siendo exclusivamente 1 o 2 días a la semana que duerman 6 horas. La persona debiese dormir 8 horas al día. El deportista de alto rendimiento debe dormir al menos 8 horas al día, incluso llegando a las 10. La calidad de esas horas, lo ideal es tratar de evitar el contacto con pantallas, con la luz alta, ojalá 1 o 2 horas antes de iniciar el proceso de acostarme y todo eso. Y también los factores que implican la calidad del sueño. Yo creo que el gran factor hoy en día son el estrés, puede ser laboral, puede ser personal y también las pantallas. O sea, estamos rodeados de pantallas el día de hoy en esta época y eso altera nuestra calidad del sueño. Vamos a hablar un poquitito acerca de la flexibilidad. La flexibilidad tiene distintos beneficios, algunos claros, otros en discusión. Tenemos que optimizar la longitud muscular, aumenta el ROM, reduciría la tensión muscular y el dolor, prepara para la actividad física, eso es una buena pregunta, y también las indicaciones, si nos mantenemos bajo el umbral del dolor, si el ROM máximo final con tensión, que duela poco, que duela mucho, cuánto tiempo, en qué momento, después de hacer fuerza máxima flexibilizo estático, antes de hacer fuerza máxima flexibilizo estático, antes de competir, antes de entrenar, etc. Entonces, también se ha generado con este último tiempo, que, bueno, yo creo que está bastante claro también, pero también se había generado una pequeña controversia entre la flexibilidad estática y dinámica. Acá les hablo acerca de en la flexibilidad, como les venía diciendo, ¿qué es lo que podemos ir concluyendo acerca de esto? Que optimiza su longitud muscular, sí, que aumentaría el ROM dependiendo del qué momento, cuánto tiempo, cómo yo dosifico. O sea, muchas veces vamos a ver posiciones estáticas de 10 segundos en donde no logro ni siquiera llegar a generar ni siquiera llega la información al uso. Entonces, habría que ir viendo cuánto tiempo también. Para la fuerza máxima, no lo aconsejaría la flexibilidad estática, ni pre ni post. En sesiones de flexibilidad como tal, sí, pero sí, netamente nosotros en Alemán Sport trabajamos bastante la flexibilidad dinámica, como una activación previa al estímulo de fuerza, como una activación general con los deportistas, con nuestros pacientes. A la larga, eso también lo podemos ir contando y decirles que apoyamos bastante esa forma de trabajar. Si es flexibilidad estática, debo tener al menos 25 segundos en posición, debo trabajar más de alguna zona. Personalmente lo aconsejo en sesiones aisladas, que no sean cercanos a un estímulo máximo, más que nada eso. Bueno, hablando de ejemplos de una sesión de entrenamiento, tenemos distintos componentes, pero aquí estamos hablando de la recuperación en el entrenamiento, por ende vamos a hablar acerca de este componente. Puede ser después de una sesión en donde tenemos una preparación del pilar, preparamos el movimiento, trabajamos pliometría de base, bloque de fuerza, potencia, ESD, desarrollo del sistema energético, pasando para la regeneración, podemos tener una nutrición post-entrenamiento, automasaje, como les venía comentando, aproximadamente entre 5 y 10 minutos, elongación estática o dinámica, dependiendo de la decisión del coach, del kinesiólogo, del profesional del área. Podemos tener hidroterapia, podemos tener liberación de fascia plantar, podemos tener trabajo de compresión neumática, de cualquier ítem que ustedes también vayan estimando pertinente. Y también tenemos días de regeneración activa, obviamente, sesiones de recovery, como se le dice. Descanso activo, por ejemplo, bicicleta al 40% de la frecuencia cardíaca máxima, por ejemplo, trote a baja carga, 20 a 30 minutos, automasaje, flexibilidad, puede ser hidroterapia o también cualquiera de las estrategias que les comentaba previamente. Bueno, dudas que pueden ir generándose, controversias, conclusiones o puntos de discusión es que, por ejemplo, si existe algún riesgo de realizar este tipo de sesión. La respuesta es clara, es que
mientras sea bien dosificada, siempre va a ser en pos de optimizar al deportista. Cada cuánto es atingente realizar una sesión de recuperación va a depender del macrociclo, de las competencias, de cómo se sienta mi deportista, de, de cómo perciba estas sesiones de recuperación, porque la idea es recuperar, que quede bien, pero que no altere un posible estímulo. ¿Y cuáles son los posibles beneficios? El gran beneficio es el aumento de la performance, la disminución de la posibilidad de lesionarse. Más que nada, esos son los dos grandes objetivos. Bueno, a modo de cierre de esta conversación, de esta pequeña charla que les he dado, los invito a los que ya lo estaban haciendo, denle una gran importancia a lo que les respecta a la recuperación en el entrenamiento, porque créanme que optimiza bastante los objetivos, ya sean a corto, mediano o largo plazo, y las personas que no le habían dado esta importancia al ítem de recuperación, los invito a que, los dejo cordialmente invitados a que comiencen, para que ingresen este tópico a sus macrociclos y a sus planificaciones de entrenamiento, ya que un deportista que recupera bien va a rendir aún mejor. Así que también todos invitados a Alemana Sport. Mi mail es fbarraza@alemana.cl si les queda cualquier duda. Espero hayan disfrutado de esta charla que di y les mando un cordial abrazo a todos, que tengan una buena tarde. Cualquier duda, estoy acá para responder. Ahora vamos a las preguntas. Así es. Perfecto. Perfecto. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, me preguntan si después de hacer ejercicio, luego de no hacer en largo tiempo, ¿es recomendable dormir un poquito más de 8 horas? Depende de cómo tú puedas percibir esta cantidad de horas de sueño. Quizá más que aumentar las horas, yo aumentaría la calidad del comienzo de este proceso o de esta fase de sueño, el dormir mejor más que dormir más. No sé si se entiende a lo que voy, pero más más que cualquier otra cosa de cantidad, yo le daría un gran enfoque a la calidad. Por ejemplo, bajar el brillo a los teléfonos ya un par de horas antes del proceso del sueño, quitar la intensidad de las luces, bajarle un poquitito los brillos a las pantallas, evitar el contacto con la pantalla antes de dormir, organizar esto. También te invito a que quede todo oscuro. Es importantísimo eso porque me ayuda a entrar antes a la fase de sueño REM. Así que más que aumentar las 8 horas, yo aumentaría la calidad. Esa sería esa respuesta. Luego vamos a responder a Marcos. ¿Cuántas sesiones más o menos se necesita para volver al deporte según todos los ítems que indican? ¿Participa solo el kine o también un cardiólogo, nutricionista, otros? Bueno, nosotros en Alemana Sport somos antes que todo, un equipo. Trabajamos en conjunto, conversamos entre las distintas áreas y la idea es que el deportista que haya llegado por una lesión salga del recinto o salga luego del proceso en el cual vio un médico, vio un nutricionista, vio un entrenador, vio el kinesiólogo, vio a la psicóloga deportiva, vio a todo este equipo multidisciplinario, el cual optimizó al deportista o a la persona en todos sus ítems o en todas las posibilidades que puede mejorar, y después de eso sale el deportista ya sin su lesión aguda, incluso se queda entrenando con nosotros y eso lo ayuda a optimizar aún más sus objetivos. Por ende, más que cuántas sesiones se necesita para poder volver al deporte, eso va a depender de la lesión, va a depender de cuánto tiempo estuve desacondicionado. Normalmente el proceso de reacondicionamiento dura entre 4 a 6 semanas, pero va a depender de cuántas sesiones entreno, entonces también es bastante amplio eso, o sea, más que nada eso. Y participa todo el equipo. Perfecto. En preentrenamiento y
a Magdalena, en pre-entrenamiento y post-entrenamiento, ¿recomendarías misma cantidad de repeticiones o tiempo? La verdad es que no sé a qué se refieres, pero si es que es, por ejemplo, el foam roller, que hablé pre y post entrenamiento, más que recomendar, va a depender de cómo voy tolerando el foam roller. Va, por ejemplo, depende del material, depende de cómo tolere el deportista. Normalmente nosotros trabajamos 20 repeticiones en cada zona antes y después de entrenar. Más que nada, eso me entrega bastante información a mí como profesional del área para poder ver cómo está mi deportista. Max, ¿cuándo es recomendado usar cada uno? Eso es bastante importante porque yo les muestro un pool de herramientas, pero de partida no necesariamente cuento con todas estas herramientas. Por ejemplo, el foam roller yo lo puedo ocupar en todas mis sesiones de entrenamiento pre y post. Aún no hay una evidencia que indique que si yo ocupo el foam roller más de 5 veces a la semana, por darte un ejemplo, un número, aumentaría o disminuiría la función muscular o disminuiría la performance del deportista. Bueno, ¿qué importancia tiene el lactato? Se ha visto que, Víctor, se ha visto que a aumento de sobre los 2 milimol por litro del lactato circundante en sangre, esto es un marcador de fatiga. El lactato se utiliza como un marcador de fatiga en un examen. ¿Y qué sensación debo sentir al pasar el foam roller? Va a depender netamente de tu tolerancia. Hay personas que, sobre todo, por eso yo aconsejo que hayan en los centros de entrenamiento, que hayan distintas densidades de este material, ya que hay rolls bastante molestos al pasar, pero quizá para un deportista que está acostumbrado, es necesario este tipo de rolls y un foam roller de espuma blanda no le va a generar lo mismo. Entonces, netamente va a depender de mi umbral del dolor y de la fabricación y del dibujo del roll, ya que hay unos rolls que tienen literalmente unas espinitas que se le llaman los rolls de activación, pero eso sí que yo no lo recomiendo tanto. Magdalena, en cuanto a la flexibilidad, ¿recomiendas hacerlo en una sesión aislada? ¿En la finalización de un trabajo funcional terminarías con flexibilidad dinámica o esta se podría hacer de manera estática? Dependiendo de lo que llamemos un trabajo funcional. Es bastante amplio el entrenamiento funcional como utilizado con ese nombre. Normalmente en un entrenamiento físico de fuerza de base, en el cual trabajamos potencia de base, trabajamos cualidades físicas de base, la flexibilidad dinámica se trabaja como activación y como cool down se podría realizar un trabajo un trabajo cardiovascular de baja o mediana intensidad, se podría realizar trabajo de tejido blando como lo es el foam roller, como es un stick, como es una pelotita de masaje, movilidad del deportista, principalmente de nuestro equipo trabaja la flexibilidad dinámica como una activación, pero no necesariamente hace mal como un cool down. Eso quiero que quede claro también. En la presoterapia, ¿cuál es el tiempo y presiones recomendadas para la recuperación muscular y después de cuánto tiempo de haber entrenado es recomendable aplicar este tratamiento? La presoterapia normalmente se trabaja como una intervención aislada posterior al estímulo. La idea nunca es, o al menos para mi forma de pensar, no es que se trabaje pre-estímulo, ya que inhibe, genera relajación y después generar estímulo sería un poquito contraproducente. Las botas, hay pocas botas que me pueden especificar cuánta presión, pero normalmente hay un estándar entre 100 y 200 milímetros de mercurio de presión en las botas en las cuales se pueden dosificar. Pero sí, repito que hay muy pocas modelos de botas, muy pocas marcas que me pueden entregar este número. Es muy importante sí tenerlo, pero normalmente las botas tienen un máximo de 200 milímetros de mercurio de presión y eso va a depender de la percepción del deportista. Y Natalia, ¿cómo calcular sesiones de entrenamiento, de recuperación? ¿Cómo calcular sesiones de recuperación versus entrenamiento? ¿Cuántas veces por semana? Normalmente la sesión de recuperación
se trabaja. Si no tengo competencias, podría trabajar perfectamente una vez por semana. Podría, si tengo competencias, trabajarlas de tal forma de llegar a la competencia bien y post competencia poder ponerme bien, poder recuperarme de manera activa lo más rápido posible para poder seguir con mi programa de entrenamiento. Gabriel, para una persona que corre entre 10 o 21K y realiza spinning, que esto tiene 15 kilos de sobrepeso, súmale esto que tiene 15 kilos de sobrepeso, la verdad queda muy tratada. Y esto lo está realizando día por medio 3 veces por semana. Lleva en este proceso un mes. Yo creo que en ese caso tendríamos que ver un trabajo del equipo multidisciplinario, tendríamos que cuantificar, tendríamos que evaluar. Ante esto no podría darte una respuesta para que la persona se olvide de sus dolores, porque habría que ver por qué le duele, habría que ver si la cantidad de kilómetros que está corriendo está bien. El tema del peso es importantísimo, versus también el tema del impacto, habría que ver su calzado, por dónde corre. Creo que tendríamos que tener todos estos factores en mente. Hay veces que el cansancio es tan importante que afecta al sueño. ¿Alguna recomendación? Sí, muy buena pregunta, Natalia, porque hay veces que en donde el estímulo es realizado muy cercano al momento del dormir podría afectar. Entonces, tratar de que los aumentos de exigencia sean, eh, sean lo menos bruscos posible o, los menos, o que los cambios sean no tan radicales, porque si son o si los aumentos en la exigencia son muy, muy grandes las variaciones, podría generar algún tipo de problema, podría generar algún tipo de alteración en el proceso de sueño y vigilia. Estarían todas las respuestas ok. Bien. Perfecto. Les agradezco su atención. Espero que tengan una muy buena jornada. De parte del equipo de Alemana Sport me despido. Que estén muy bien, que tengan un muy buen final de día.